Después de 7 años fingiendo ser su novio, me llamó, el amigo más increíble, me marché sin decir una palabra, y su desesperación por recuperarme reveló quién era realmente. Soy Andrés, tengo 31 años y trabajo como contador en una firma mediana de nuestra comunidad junto al lago. Mariana dirige una pequeña pastelería que heredó de su tía hace 3 años, y desde entonces yo me encargaba de llevarle la contabilidad. Nos conocimos en la universidad, entre apuntes y cafés interminables que poco a poco se transformaron en lo que creí era amor. La ayudé a reformar la casa del lago que también heredó, pasé incontables fines de semana organizando con ella el puesto del mercado de agricultores, y en más de una ocasión la acompañé al médico cuando su ansiedad se descontrolaba. Los domingos los dedicaba a cuidar a su abuela para que Mariana pudiera avanzar con la preparación del trabajo en la pastelería. Nunca lo hacía por obligación, sino porque creía que eso hacía parte de la vida en pareja. Me encargaba de sus impuestos, de revisar cada gasto de su negocio, además, era su acompañante en todos los eventos familiares, bodas y fiestas. Para todos era su novio. Su abuela me llamaba el nieto de corazón, sus padres me trataban como a un futuro yerno, y hasta sus amigos hacían bromas sobre cuándo le pediría matrimonio. No compartíamos una cama porque ella decía que quería esperar hasta el matrimonio, algo que respeté profundamente. Todo lo demás en nuestra vida se alineaba con la rutina de una relación seria, teníamos costumbres, responsabilidades compartidas, planes a futuro. Hasta que llegó aquella reunión. Se celebraba en la casa de su prima Isabela, a la orilla del lago. Recuerdo que una de sus primas, curiosa, le preguntó frente a todos si ya había fecha para la boda. Yo sonreí esperando una respuesta dulce, pero Mariana, con gesto natural, respondió. ¿Boda? Andrés y yo no somos novios, somos solo amigos. Es el mejor amigo que alguien podría tener. Esa frase me atravesó. Todos me miraron, algunos confundidos, otros incómodos. Yo simplemente no podía reaccionar. Me di cuenta en ese momento de que, en 7 años, nunca habíamos hablado explícitamente de ser pareja. Había asumido que lo éramos porque todo lo que hacíamos reflejaba eso, excepto que ella nunca lo confirmó. Pasé los siguientes 3 días en silencio, reviviendo cada recuerdo, cada gesto, intentando encontrar una señal de advertencia que nunca quise ver. Finalmente decidí hacer algo, comprobar si Mariana realmente me veía como solo un amigo. Lo llamé mi experimento de límites. Esa misma semana, durante la temporada de impuestos, me llamó pidiéndome que fuera a ayudarle con los reportes trimestrales de la pastelería. Era algo que hacía todos los años, pero esta vez le respondí con calma. Lo siento, este fin de semana estoy ocupado. Ella dudó. Su tono cambió de inmediato. ¿No podrías mover tus planes? Sabes que no entiendo esos formularios y el plazo se acerca. Le sugerí contratar a un contador o usar un programa en línea. Hubo un largo silencio y luego colgó sin despedirse. 2 días después, me volvió a llamar. Esta vez, preocupada porque su coche hacía un ruido extraño. Me pidió que lo revisara, como siempre hacía en mis almuerzos libres. Le dije que debía contactar a un mecánico. Pero tú siempre sabes qué le pasa, insistió. Andrés, por favor, necesito tu ayuda. Le respondí con firmeza que debía llamar a un profesional. Entonces perdió la paciencia. ¿Qué te pasa últimamente? No eres el mismo. Dijo con voz alterada. Su tono no era de tristeza, sino de desesperación por perder a alguien que le resolvía los problemas sin pedir nada a cambio. El jueves, volvió a llamarme. Esta vez, llorando. Me pidió que la ayudara a mover la mercancía para el puesto del mercado el fin de semana. Le dije que no podría. Su respuesta me dejó helado. No entiendo qué está pasando. Me estás abandonando justo cuando más te necesito. Aquella palabra, abandonando, fue la confirmación final. No me extrañaba porque me quería, sino porque dejaba de tener a su disposición a alguien que, durante años, había actuado como pareja sin recibir nunca el lugar que merecía. Y mientras ella se derrumbaba, yo finalmente entendí algo, no estaba perdiendo una relación. Estaba recuperando mi dignidad. Era viernes por la tarde cuando Mariana apareció en la puerta de mi departamento sin avisar. Todavía llevaba puesto el delantal manchado de harina del negocio, con el cabello suelto y una expresión entre agotamiento y desesperación. Apenas me vio, cruzó el umbral sin esperar invitación. Tenemos que hablar, dijo con tono urgente, caminando directo hacia mi sala. Se dejó caer en el sofá, respirando con frustración. No sé qué hice mal, pero esto tiene que parar. Estoy atrasada en todo y mi abuela no deja de preguntar por ti, continuó, mirándome como si yo fuera el culpable de su caos. Andrés, hablo en serio. No puedo manejar todo sola. Tú sabes que cuento contigo para la parte del negocio, añadió, cruzando los brazos. La observé un momento en silencio antes de hacerle la pregunta que llevaba días dándome vueltas en la cabeza, desde aquella reunión familiar en la que me dejó en ridículo.
Mariana, ¿qué somos exactamente tú y yo? Le pregunté finalmente. Ella parpadeó, confundida. Somos mejores amigos. Llevamos 7 años siéndolo. Eres la persona más importante en mi vida, respondió, como si eso fuera una explicación suficiente. La persona más importante, pensé, pero solo cuando le convenía. ¿Y qué hacen los mejores amigos normalmente? Insistí. Se ayudan. Están cuando el otro los necesita. Se apoyan en los momentos difíciles, dijo con la voz paciente, casi como si me hablara a un niño. Le señalé que en la mayoría de las amistades el apoyo es mutuo, que no puede haber uno que da todo mientras el otro solo recibe. Ella frunció el ceño. Eso no es justo, protestó. Yo también he estado ahí para ti. Le pedí que me diera ejemplos concretos. Lo único que pudo mencionar fue que me escuchaba quejarme del trabajo o que a veces me llevaba pasteles sobrantes del local. Nada más. 2 semanas después reuní el valor para decirle todo lo que pensaba. Le propuse hablar en su panadería, después del cierre, para que nadie interrumpiera. No imaginaba que esa conversación cambiaría por completo nuestra relación. Llegué a las 7:30. Mariana estaba limpiando las vitrinas, moviéndose con una energía irritada que ya anunciaba una discusión. Por fin apareces, dijo sin mirarme, pasando el trapo con fuerza sobre el mostrador. Llevo semanas tratando de entender qué te pasa. Me senté en una de las mesas pequeñas. Quiero hacerte una pregunta, le dije. Mariana, ¿alguna vez pensaste en mí de forma romántica, alguna vez, en estos 7 años? Se quedó inmóvil. Luego se giró hacia mí con una expresión incrédula. ¿Románticamente? Andrés, eres como familia para mí. Como el hermano mayor que nunca tuve. Esas palabras me golpearon con fuerza. Así que todas esas veces que fuimos a bodas juntos, o a reuniones donde todos pensaban que éramos pareja, ¿no sentiste nada más? Pregunté. Negó con firmeza. Pensé que entendías que solo éramos amigos cercanos. Nunca quise darte otra impresión. Le recordé cómo solía tomarme de la mano en el cine o recostarse sobre mí durante los viajes largos, gestos que parecían mucho más que simples muestras de amistad. Así soy yo, respondió, encogiéndose de hombros. Soy una persona cariñosa. Abrazo a mis amigas, les tomo la mano. No pensé que eso significara algo especial contigo. Entonces vino el golpe más duro, me enteré de que había estado saliendo con otros hombres todo ese tiempo. ¿Has estado saliendo con otros durante estos años? Pregunté, sintiendo el piso desaparecer bajo mis pies. Claro, contestó, mirándome como si mi reacción fuera absurda. Andrés, tengo 29 años. ¿Creías que iba a quedarme soltera para siempre? Le pedí detalles, y mencionó a varios nombres que apenas recordaba. Entre ellos, uno, Julián. Había estado comprometida con él durante 4 meses, 3 años atrás. ¿Estuviste comprometida y nunca me lo dijiste? Pregunté, tratando de mantener la calma. No funcionó, respondió con indiferencia. Julián era muy controlador. Quería saber dónde estaba todo el tiempo y se ponía celoso por la cantidad de horas que pasaba contigo. Me hizo elegir entre él y nuestra amistad. La ironía era evidente. Su exnovio había visto lo que yo no quise ver, que nuestra relación no tenía límites claros. Mariana, ¿te das cuenta de cómo se veía eso para los demás? Le dije. ¿Cómo crees que lo interpretaban los hombres con los que salías, al verte pasar tanto tiempo conmigo, ayudándote con el negocio y tu casa todos los fines de semana? Ella se puso a la defensiva. Siempre fui honesta con ellos. Les dije que tenía un amigo muy cercano y que eso no iba a cambiar. Si no podían aceptar eso, entonces no eran los adecuados para mí, respondió, cruzando los brazos. En ese momento lo entendí todo. Había mantenido nuestra relación en esa ambigüedad porque le resultaba conveniente, tenía los beneficios de una pareja sin asumir ningún compromiso. ¿Y nunca te sentiste culpable por dejarme hacer cosas de novio mientras tú salías con otros? Pregunté. ¿Cosas de novio? Repitió confundida. Andrés, tú te ofrecías. Yo nunca te obligué a nada. Pensé que lo hacías porque te gustaba ayudarme como amigo. Su habilidad para reinterpretar todo a su favor me dejó sin palabras. Y cuando pensé que ya nada podía doler más, llegó la frase final que lo explicó todo. Se sentó frente a mí y dijo con calma. Honestamente, siempre esperé que encontraras a alguien. Incluso traté de presentarte a algunas chicas porque pensé que te haría bien tener una novia. Ahí comprendí el fondo del problema. Ella quería que yo construyera mi vida sentimental con otra persona, pero sin alejarme demasiado, para seguir contando conmigo cuando lo necesitara. Siempre imaginé que cuando te casaras, añadió, tu esposa y yo seríamos buenas amigas, y tú serías como ese hermano mayor para las dos. Esa fue la última vez que la vi de la misma forma. Creí que todo sería perfecto.
Lo planeé pensando que sería una oportunidad para fortalecer lo que teníamos, para aclarar las cosas y quizás recuperar algo de equilibrio entre nosotros. Pero lo que terminó ocurriendo fue completamente distinto. Me di cuenta, con un golpe seco de realidad, de que ella nunca me había visto como un posible compañero sentimental. Mientras yo imaginaba un futuro compartido, Mariana ya había trazado el suyo, y en ese futuro, yo solo era una figura secundaria, su confidente, su apoyo incondicional, su salvavidas emocional, pero jamás su pareja. Fue una revelación amarga. Comprendí que había estado sosteniendo una ilusión que solo existía en mi mente, una historia donde confundí la costumbre con el amor y la gratitud con el afecto. Ella, en cambio, había aprendido a apoyarse en mí sin ofrecer nada a cambio más allá de una sonrisa y palabras amables cuando necesitaba algo. Después de aquella conversación en la panadería, decidí mantener distancia. Lo hice de manera firme, incluso fría si era necesario. No se trataba de venganza, sino de protegerme. Había invertido años en esa relación unilateral, y necesitaba reconstruir los límites que nunca debí dejar difusos. Pero ese intento de distancia pareció encender algo en ella, como si el simple hecho de perder mi atención fuera intolerable. Lo que siguió fue casi una campaña de manipulación emocional que se extendió por cada persona que la rodeaba. Todo empezó un martes por la noche. Estaba en casa, terminando de preparar la cena, cuando sonó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de su abuela, una mujer a la que siempre había querido y respetado profundamente. Contesté sin pensar que algo estaba mal. Andrés, querido, su voz temblaba, estoy preocupada por Mariana. Vino a verme el domingo y estaba destrozada, llorando sin parar. Dijo que ya no quería ser su amigo, que apenas le hablabas. Está muy mal, hijo. Me quedé en silencio unos segundos. La conocía bien, cada palabra suya era genuina, pero lo que la motivaba venía de Mariana. Era exactamente el tipo de estrategia que ella usaría, apelar a la ternura y a la culpa. Dice que ya no la ayudas con la panadería, que todo se le está viniendo encima, continuó. Sé que no debería meterme. Pero ustedes siempre fueron como familia. ¿De verdad no podrían hablarlo? Intenté explicarle que no se trataba de una pelea, sino de una necesidad de poner límites. Que necesitaba tiempo para ordenar mis sentimientos. Pero la abuela insistió, con una mezcla de tristeza y súplica. Está teniendo ataques de pánico otra vez, Andrés. Como cuando sus padres se divorciaron. No la veía tan mal desde entonces. Colgué sintiendo una presión en el pecho. Era una jugada perfectamente calculada. No podía enfadarme con una anciana preocupada, pero sí podía ver cómo Mariana había movido las piezas para dejarme como el villano de la historia. 2 días después, llegó el siguiente movimiento. Una llamada de sus padres. Siempre habían sido afectuosos conmigo, incluso me invitaban a las celebraciones familiares. Por eso, cuando su madre me dijo, «Nos encantaría verte este fin de semana. Hace tiempo que no pasas por aquí. Te extrañamos», acepté sin sospechar nada. La cena fue, en apariencia, normal. Comida abundante, conversación ligera, sonrisas amables. Pero cuando llegó el postre, el ambiente cambió. Su padre habló con tono serio. Mariana nos comentó que últimamente se han distanciado. Está preocupada, piensa que te estás alejando de su amistad. No es eso, respondí con cautela. Solo necesitaba un poco de espacio. Su madre intervino enseguida, con ese tono dulce que usaba cuando quería convencer a alguien. Tú has significado mucho para nuestra familia, Andrés. Mariana siempre ha estado ahí para ti, incluso en tus momentos más difíciles. ¿Recuerdas cuando te despidieron del trabajo hace 3 años? Ella estaba tan pendiente de ti, siempre llamándote, asegurándose de que comieras bien. Sí, lo recordaba. Pero también recordaba que fui yo quien se levantó de la caída, quien consiguió un nuevo empleo sin ayuda de nadie. Lo que ella ofreció fueron palabras vacías, frases de consuelo, nada tangible. Su madre siguió. Y cuando tu padre tuvo aquel infarto el año pasado, Mariana fue la primera en reaccionar. Cerró la panadería para llevarte al hospital. Lo que ella describía como prueba de afecto no era más que un acto de humanidad, no de amor. Yo, en cambio, había pasado noches sin dormir ayudándola a salvar su negocio, diseñando campañas, resolviendo su contabilidad, incluso haciéndome cargo de pedidos cuando ella no podía. Pero eso nadie lo mencionaba. A partir de esa cena, la manipulación tomó un rumbo más directo. Una tarde, mientras almorzaba en mi oficina, escuché mi nombre en la recepción. Cuando levanté la vista, ahí estaba Mariana, sosteniendo una caja de pasteles recién hechos y una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Hola, Andrés. Traje unos dulces para ti y tus compañeros», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Quería disculparme por cómo manejé las cosas la semana pasada. Mis colegas, ajenos a la situación,
Comenzaron a bromear sobre lo detallista que era mi novia. Ella no los corrigió. Sonrió con timidez, fingiendo incomodidad, pero sin negar el malentendido. Luego, mirándome con falsa sinceridad, añadió: he estado pensando mucho en lo que dijiste. Tienes razón, las amistades deben ser más equilibradas. Quiero mejorar eso. Después de un silencio calculado, agregó: ¿podemos tomar un café esta tarde? Quiero que hablemos. Te extraño, Andrés. Extraño lo que éramos. La forma en que lo dijo, tan pública, me dejó sin escapatoria. Si rechazaba su invitación, parecería cruel frente a mis compañeros, quienes veían a una mujer arrepentida intentando arreglar las cosas. Así que acepté. Esa noche, en el café, todo se reveló. Hablamos durante unos minutos, pero no tardó en ir directo al punto. He estado pensando en lo que dijiste sobre querer algo más, susurró, mirando su taza. Tal vez podríamos intentarlo, ver qué pasa. Sus palabras me dejaron helado. No sonaban a una confesión romántica, sino a una propuesta de conveniencia. Sé que dije que nunca te vi de esa manera, pero quizás era miedo, continuó. Miedo de arruinar lo que teníamos. Pero si eso es lo que hace falta para que sigas en mi vida, estoy dispuesta a intentarlo. Me quedé sin habla. Lo que estaba ofreciendo no era amor, era una transacción. Fingiría tener sentimientos solo para mantenerme cerca, como si mi cariño fuera una herramienta que podía usar a su conveniencia. Era la propuesta más vacía e insultante que alguien me había hecho. Durante las semanas siguientes, la tensión se volvió insoportable. Ella intentaba mantener contacto con mensajes ocasionales, excusas triviales, o pretextos laborales sobre la panadería. Pero yo ya había tomado una decisión, necesitaba cerrar ese ciclo. 3 semanas después de aquella conversación, decidí verla por última vez. Quería escuchar la verdad de su boca, saber si al menos era consciente del daño que había causado. No imaginaba que esa última charla no solo confirmaría mis sospechas, sino que terminaría por romper definitivamente cualquier lazo que quedara entre nosotros. Le propuse que nos encontráramos en la Casa del Lago, ese lugar donde habíamos pasado infinidad de fines de semana y en el que invertí tanto tiempo, esfuerzo y dinero pensando que estábamos construyendo algo duradero. Cuando llegó, noté en su expresión una mezcla de esperanza y ansiedad. Seguramente creía que aquella invitación era una señal de reconciliación, tal vez incluso un intento por retomar lo que habíamos tenido o aceptar su propuesta de intentar una relación formal. Nos sentamos en el muelle, frente al agua tranquila. El silencio se extendió hasta que, finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que me había perseguido durante semanas. Mariana, necesito entender algo, le dije. En todos estos años, ¿alguna vez quisiste tener una relación romántica conmigo? Ella guardó silencio, mirando el reflejo del lago durante largos segundos. Luego respondió con una franqueza que me dejó helado. No, Andrés. Nunca sentí eso por ti. Lo intenté imaginar a veces, sobre todo cuando la gente nos preguntaba si éramos pareja, pero, simplemente no podía verte de esa forma. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero lo peor vino después. Siempre esperé que algún día encontraras a alguien más, continuó. A una mujer con la que pudieras tener algo real, pero sin perder nuestra amistad. Traté de mantener la calma y le pregunté qué creía que pasaría entre nosotros si yo llegaba a tener pareja. Su respuesta reveló lo distorsionada que era su percepción. Pensé que todos podríamos ser amigos, dijo con total naturalidad. Que tu futura esposa entendería lo cercanos que somos y que tal vez ella también se volvería como una hermana para mí. Podríamos salir juntos, hacer viajes, compartir todo como un grupo. Me costaba procesar la ingenuidad, o la inconsciencia, de lo que estaba diciendo. Ella realmente pensaba que cualquier mujer con la que yo me casara aceptaría que siguiera manejando las finanzas de su negocio, ayudándole cada fin de semana con sus proyectos y siendo su apoyo constante. Incluso llegué a imaginarte como el padrino de mi boda, admitió con una sonrisa triste. Siempre te he visto como el hombre más importante en mi vida, pero no de manera romántica. Esa última frase me atravesó como un cuchillo. La imagen de mí mismo parado en el altar, viendo cómo se casaba con otro hombre después de 7 años actuando como su asistente, era tan absurda y dolorosa que casi me hizo reír por lo trágico del momento. Pero aún quedaba algo peor. Andrés, hay algo más que debo decirte, murmuró. He estado animando a otras mujeres a acercarse a ti durante los últimos años. Le pedí que explicara eso, aunque ya intuía lo que venía. Por ejemplo, Valentina, la del mercado orgánico, me ha preguntado por ti varias veces. Le dije que estabas soltero y que merecías conocer a alguien amable. También mi amiga Carolina, la del gimnasio, comentó que le parecías atractivo, así que le pasé tu número. Me quedé sin palabras. Mariana había estado intentando emparejarme con otras mujeres mientras me mantenía como su apoyo emocional y financiero. Y lo hacía creyendo que estaba ayudándome.
Pensé que si tenías novia, estarías más feliz, dijo, y así no me sentiría tan culpable por pedirte ayuda constantemente. Si tenías tu propia relación, lo nuestro estaría más equilibrado. Su lógica era retorcida. Quería que tuviera una relación sentimental solo para justificar seguir dependiendo de mí. Pero ninguna de esas mujeres funcionó, añadió con desconcierto. Valentina me dijo que parecías distraído cuando intentaba coquetearte, y Carolina dijo que fuiste amable, pero que no mostrabas interés. Nunca entendí por qué no te involucrabas con nadie. Respiré hondo antes de explicarle la razón. Porque yo ya estaba comprometido contigo, al menos en mi cabeza, le dije con amargura. Mariana pareció genuinamente sorprendida. ¿De verdad pensabas que éramos pareja? Preguntó, casi incrédula. Yo creí que simplemente eras muy leal a nuestra amistad, que aún no estabas preparado para enamorarte. Su ingenuidad era casi insultante. 7 años de dedicación, de apoyo, de complicidad, y ella lo había interpretado como simple amistad. No sabía si era ceguera emocional o una negación consciente, pero de cualquier modo resultaba devastador. Después de aquella conversación en la casa del lago, tomé una decisión que me costó más de lo que imaginaba, alejarme definitivamente. Le envié un mensaje explicando que no podía seguir sosteniendo una relación unilateral que me estaba destruyendo emocionalmente. Le pedí espacio y silencio. Luego bloqueé su número, la eliminé de todas mis redes y pedí a nuestros amigos en común que evitaran contarnos cosas el uno del otro. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. No imaginé hasta qué punto llegaría su insistencia cuando comprendió que hablaba en serio. En menos de una semana, mi teléfono comenzó a sonar con números desconocidos. Una tarde contesté, y era ella. Andrés, por favor, no cuelgues, dijo apresurada. Solo necesito 5 minutos para explicarte cómo voy a arreglar esto. Colgué sin dudar y bloqueé ese número también. Pero siguió intentándolo. Usó el teléfono de sus compañeras del trabajo, el de la panadería, el de la casa de sus padres e incluso el de algunos clientes que entraban a su negocio. Su desesperación no tenía límites, y aunque cada llamada me dolía, también me recordaba por qué había tenido que poner fin a todo eso. Había pasado años sosteniendo una ilusión que solo existía en mi mente, y ahora, al fin, estaba aprendiendo a soltarla. La situación empezó a volverse verdaderamente alarmante cuando Mariana comenzó a crear perfiles falsos en redes sociales para seguir mis movimientos y comunicarse conmigo. Usaba fotografías de mujeres desconocidas con nombres como Paola o Diana, fingiendo ser nuevas conocidas o viejas amigas. Me escribía mensajes sobre supuestos amigos en común o comentaba mis publicaciones con detalles tan específicos de mi rutina que era imposible no darme cuenta de que seguía obsesionada con mi vida. La descubrí cuando, por descuido, mencionó algo relacionado con mi horario laboral, un dato que solo ella podía conocer. En ese momento comprendí que Diana no era más que otro de sus intentos desesperados por mantener el contacto. Pero su insistencia no se limitó al entorno digital. Comencé a notar su auto estacionado frente a mi edificio en horarios extraños, y poco después empezó a aparecer en lugares que solía frecuentar. En el gimnasio, los empleados me informaron que una mujer con su descripción había preguntado por mis horarios de entrenamiento, asegurando ser una amiga de la universidad que quería sorprenderme. En el café donde trabajaba los fines de semana, algunos clientes me contaron que alguien había estado haciendo preguntas sobre mí, queriendo saber si aún pasaba por allí. Incluso mi vecina, la señora Álvarez, me advirtió que había visto a una mujer dejando algo frente a mi puerta a las 2 de la madrugada. Cuando la confrontó, la intrusa dijo ser mi prima y que traía un mensaje urgente de la familia. Por la descripción, supe de inmediato que era Mariana. A la mañana siguiente encontré una carta escrita a mano bajo mi puerta, 6 páginas llenas de palabras desesperadas y confusas. Decía que nuestra amistad valía la pena y que haría cualquier cosa por recuperarla. En un pasaje escribió, sé que te di por sentado. Debería haber valorado todo lo que hiciste por mí, pero pensé que tendríamos tiempo para arreglar las cosas. No sabía que estabas enamorado de mí, pero ahora que lo sé, quizá podamos intentarlo. Estoy dispuesta a ser tu novia si eso es lo que quieres. Aquello me dejó claro que seguía sin comprender la gravedad de su comportamiento. No estaba arrepentida de los 7 años de manipulación emocional, simplemente intentaba mantener su sistema de apoyo, ofreciéndome una falsa relación como moneda de cambio. Su intención no era reparar el daño, sino conservar la comodidad que le brindaba mi presencia. La situación se volvió tan invasiva que empecé a documentar todo lo ocurrido y a considerar seriamente solicitar una orden de restricción. Poco después, Mariana contactó a mis padres ancianos fingiendo preocupación por mi salud mental. Les dijo que estaba comportándome de forma extraña y que me estaba aislando de las personas que me querían. Se presentó como una amiga preocupada, cuando en realidad era la causa principal de mi alejamiento. Mi madre me llamó angustiada,
preguntando si todo estaba bien y si estaba enfrentando problemas de ansiedad o depresión. Mariana parecía tan preocupada por ti, me dijo. Comentó que te has estado apartando y que rechazas la ayuda de tus amigos. ¿Estás cuidándote? Tener que explicarle que mi antigua amiga me estaba acosando después de descubrir que nuestra relación de 7 años había sido completamente unilateral fue humillante y agotador. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando regresé del trabajo y la encontré sentada en el vestíbulo de mi edificio. Había convencido al guardia de seguridad de que era mi prima y que planeaba sorprenderme por mi cumpleaños, aunque faltaban 4 meses para esa fecha. Al verme, comenzó a llorar y dijo entre sollozos, no puedo más. Te extraño y no entiendo por qué eres tan cruel. Solo quiero que volvamos a ser amigos. Le dejé claro que si continuaba apareciendo o intentando contactarme, recurriría a la policía y solicitaría una orden judicial. Ni siquiera eso pareció hacerle reaccionar. Siguió insistiendo en que podíamos resolverlo si yo le daba otra oportunidad. 6 meses después de cortar todo contacto con Mariana, decidí mudarme a Miami para comenzar de nuevo. Acepté un puesto como analista senior en una firma financiera, con un mejor salario, y sobre todo, con la distancia necesaria para reconstruir mi vida. La mudanza fue como despertar de una niebla emocional que me había nublado durante 7 años. Por primera vez desde la universidad, vivía para mí, sin moldear mis días según las necesidades de otra persona. Comencé terapia con una psicóloga especializada en relaciones codependientes. En esas sesiones comprendí cómo había permitido que Mariana se aprovechara de mí, confundiendo el amor con la utilidad. Me di cuenta de que durante años había aceptado migajas emocionales mientras ofrecía apoyo incondicional. Aprendí a reconocer las señales que antes ignoraba por miedo a enfrentar la verdad de nuestra dinámica. Con el tiempo, empecé a salir nuevamente, esta vez con límites sanos y expectativas claras. Fue así como conocí a Camila, una bióloga marina con la que construí una relación basada en reciprocidad y respeto. No buscaba ser rescatada ni reemplazar a nadie, simplemente quería compartir su vida conmigo. A través de conocidos en mi antiguo pueblo, me enteré de que Mariana no tardó en enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Su panadería comenzó a tener problemas financieros sin mi ayuda en la contabilidad. Contrató a 2 contadores, pero ambos renunciaron al poco tiempo porque les pedía tareas personales y pretendía pagarles menos del valor del mercado. Se vio obligada a vender la casa del lago porque ya no podía costear el mantenimiento que yo había realizado por años. Terminó mudándose a un pequeño apartamento en el centro, donde por primera vez tuvo que encargarse de todo por sí misma, cuentas, reparaciones, y la administración de su propio hogar. Mi amigo Sergio me comentó por teléfono que ella había intentado llenar el vacío buscando nuevos amigos hombres que la ayudaran como yo lo hacía, pero todos terminaron alejándose al descubrir sus exigencias y su incapacidad para ofrecer apoyo recíproco. No entiende por qué la gente no está dispuesta a hacer por ella lo que tú hacías, me dijo. Le expliqué que la amistad no funciona así, pero parece que no lo comprende. El cambio más importante ocurrió cuando varias de sus amigas más cercanas la enfrentaron tras conocer la historia completa de lo que había hecho. Durante una cena, Isabela, una de las pocas que aún la frecuentaban, le dijo directamente que sus acciones eran acosadoras y perturbadoras, no románticas. A raíz de eso, Mariana perdió muchas amistades, varias personas comenzaron a recordar situaciones similares donde ella había actuado de forma egoísta o manipuladora. Tiempo después, según me contó Sergio, ella empezó terapia para tratar sus problemas de dependencia y control. Poco a poco fue comprendiendo que su manera de ver las relaciones como intercambios de favores había destruido todo lo que valoraba. La ironía era evidente, tuvo que perder a todos para finalmente mirar hacia adentro y reconocer el daño que había causado. Un año después de mi mudanza, mi vida era completamente distinta. Mi carrera avanzaba sin obstáculos, mi relación con Camila era sólida y mis amistades se basaban en respeto mutuo y equilibrio. Camila y yo ya vivíamos juntos y hablábamos seriamente de casarnos. Esta vez, sabía que mi pareja me veía como un compañero de vida, no como un recurso útil. Un día, Sergio me mencionó que Mariana había preguntado por mí y quería saber si estaría dispuesto a hablar para cerrar el ciclo y ofrecer disculpas. Esa conversación no me generó enojo ni nostalgia, solo una distante compasión. Comprendí que por fin estaba en paz. Los 7 años que había invertido en lo que creía amor me habían enseñado, con dolor pero con claridad, el verdadero significado de lo que merezco en una relación real.